Durante la primera mitad del siglo XIX, comienza a desarrollarse en Europa la corriente del pensamiento positivista, siendo uno de sus principales teóricos impulsores el filósofo francés Auguste Comte. El positivismo planteaba el análisis de la naturaleza a través de la creación de una metodología que permitiera conocer y explicar la realidad del mundo desde la experiencia y la experimentación. Se coloca en primer plano el uso de la razón como herramienta para desarrollar habilidades cognitivas y sociales, que auxilien en el entendimiento y dominio de la naturaleza en beneficio del progreso humano. Alexander von Humboldt llega a la muy noble y muy leal ciudad de Santa Fe y Real de Minas de Guanajuato en 1803. Visita la mina de Valenciana, que era uno de los yacimientos de plata más ricos del mundo durante el siglo XVIII. Sus vetas exceden en riqueza a cuanto se ha descubierto en las demás partes del mundo. Varios de los estudios que realizó sobre la industria minera guanajuatense
Los hizo con apoyo de profesores y estudiantes del Real Colegio de la Purísima Concepción. Estimó que la Valenciana tenía una profundidad de 1.849 metros y requería para su funcionamiento 400.000 libras de pólvora al año, 1.800 operarios internos y 1.300 trabajadores externos. En México, el positivismo despertó interés dentro de los proyectos. Es editor, tiene cerca de 30 años en los medios de comunicación y obviamente peloteando en la poesía y en la narrativa. Enrique Rangel, además de todo, es mi amigo, ¿no? Por eso los amigos tienen que estar aquí a la hora de presentar un libro. Y es mi amigo, pero es el amigo más peleón y más complicado y más crítico que no me diría mentiras si haría una porquería. Y de este lado, Juan José de Giovannini, que es el editor, bueno, también una trayectoria amplísima en los temas de la literatura, en los temas de la tradición letrada en Guanajuato, los temas de esta búsqueda de autores. Yo ya no soy autor joven en ese sentido, pero tiene muchos años Juan José y es el editor de E1 Ediciones, una editorial latinoamericana, ¿no? Tiene sus pulsos muy importantes. Y un servidor, ya muchos me conocen y les agradezco por enésima vez esta presencia. Nadie vino con acarreo, ¿verdad? Nadie va a recibir torta en esta ocasión, ok. Les agradezco mucho. No va a haber. Guacamayas, unas guacamayas. No hay créditos, entonces digo, está mal que el autor comience así, pero no hay nadie que me presente. Entonces, vamos a iniciar en este sentido con Juan José. Muy bien, Ricardo. No, pues muchas gracias por presentarnos a Enrique y a mí. Bueno, pues en primer lugar yo pues sí quiero agradecer en primer lugar a la Feria del Libro de la Universidad de Guanajuato, que cumple 64 años. Hace 17 años esta feria se vino a este sitio, a este patio, después de haber estado una larga temporada en San Fernando. Y hace 17 años se ubicó aquí por primera vez. No sé, tengo idea, pero es que son tantos los años que esta feria tiene que tuvo otras etapas en Cuba, que quizá también aquí se llegó a dar, pero hace 17 años aquí se ubicó. Y entonces, pues qué bueno que en esta etapa de resurgimiento de actividades presenciales, que es la que estamos viviendo, pues esté nuevamente en este sitio. Entonces, bueno, pues gracias a esta feria por acogernos tanto en esta presentación como en los stands, ¿no? En el stand del Instituto Estatal de la Cultura están los libros de E1 Ediciones. Pero bueno,
estamos hoy aquí para celebrar lo que diríamos que es el lanzamiento de un libro. Lo que ocurre es que el libro de Ricardo pues se publicó justo cuando comenzamos a dejar de hacer presentaciones de libros presenciales. En ese momento fue cuando se publicó el libro, ¿no? No sabíamos que iba a ocurrir una etapa tan larga de alejamiento de estas acciones, de estos actos como el que hoy estamos llevando a cabo. Y creemos que pues es muy buena oportunidad ahora, que es previo, ahorita aprovecho para decirlo, previo a que justo viene otro libro de Ricardo muy pronto, ¿no? Pero bueno. Metamos el gol, Juan José, sí, de una vez. Pero presentemos este primeramente, ¿no? Ya simplemente quiero decir que muy pronto ya viene el siguiente libro de Ricardo, también en E1 Ediciones, ¿no? Eso quería comentarlo, pero nadie vendrá a vernos. Es una colección de cuentos. Una colección de cuentos que es uno de los géneros en el que se desenvuelve Ricardo con mayor profesionalismo. Es decir, es el cuento, es el género en el que ganó un premio nacional, el Premio Nacional de Cuento que otorga el Instituto Estatal de la Cultura. Él lo ganó en este género con el libro Aleja de mí tu espada. Entonces, por eso a mí me pareció una muy buena oportunidad para E1 Ediciones publicar un libro de cuentos de Ricardo. Obviamente no les voy a decir un poco de cuáles son las historias de estos cuentos, pero sí les voy a comentar que son historias en las que quizá los primeros que se ven reflejados son los propios guanajuatenses, pero no es solo los guanajuatenses quienes se ven reflejados aquí. Por eso en la Cuarta de Foros escribimos que dijimos, el lector encontrará aquí, además de sucesos, de cosas que ocurren, encontrará una manera personal de comprender el mundo. Quizá no comparta esa manera personal de comprender, pero seguramente ganará al mirar su entorno propio, desde el punto de vista de otro, ¿no? Que es el escritor. Finalmente ese es el propósito de la literatura, ¿no? Que los lectores se sientan, compartan, vivan el punto de vista del otro a partir de un escritor. Creo que finalmente, bueno, por eso es que en E1 Ediciones quisimos que Ricardo, nos interesó que Ricardo estuviera presente en nuestro catálogo. Un catálogo que hemos estado formando a partir precisamente de obras más que de nombres. ¿Por qué? Porque eso es lo que consideramos que un catálogo debe de tener obras. Si algo puede dejar una editorial, pues es un catálogo. La obra de una editorial es su catálogo. Y bueno, pues nosotros hemos estado poco a poco tratando de hacer eso, ¿no? Quién sabe, esperemos que ya eso quede, ojalá que logremos dejar algo realmente valioso al final, pero obras como las de Ricardo son las que nos interesa mucho tener, ¿no? Y pues un poco ya rematando mi participación, que bueno, trataba yo de que fuera algo meramente introductorio, porque ahorita la dinámica con Enrique se va a mover de otra manera muy diferente, ya lo verán, ¿no? Ya lo verán. Pero me gustaría leerles un fragmento de uno de los cuentos de Ricardo, que bueno, si no nos… que creo yo que todos aquellos que ahora
escriben, que desean ser escritores o que al menos son testigos de esa actividad de quienes están en eso, van a ver que esto es algo que sucedía en el momento en que él escribió este cuento y sucede ahora, ¿no? Estos 3 párrafos pertenecen al cuento que se llama Señor Sánchez, escritor. Y bueno, comienza de esta manera. Uno es humano y los abismos nos atraen. Yo permanecí algunos instantes en el mundo de los muertos, en el de los engaños, en el de las vanidades humanas. Me dormí en todos ellos. Desperté de la pesadilla cuando miré el anuncio del taller para crear cuentos dictados por un escritor de gran trayectoria. Lo que hice enseguida fue llamar al psicoanalista para cambiar la fecha de nuestra primera cita. El seminario taller era, sin lugar a duda, la curación que me hacía falta. Acudiría al médico literario para que me recetara una dosis de creatividad y entusiasmo, algunas píldoras de imaginación y, ¿por qué no?, una intravenosa para caballo que me hiciera reaccionar ante un marasmo creativo. El psicólogo podría esperar un par de días. La cruda de los 40 se agolpaba contra la crisis del escritor de provincia. Lo había ganado todo, pero también lo había perdido todo. Unas ansias toreras me picaban en el bajo vientre. Una culebra de adrenalina me decía que para llegar a un sitio reconfortante y feliz en mi carrera, debía imitar a los escritores chilangos, visitar a los editores chilangos, firmar en libros de catálogos chilangos. Mi fama estaba por los suelos, jodido y más que jodido. No había peor cosa que un escritor desconocido. La cima, el Everest de mi fama provincial estaba devaluada. El paso siguiente, como el de muchos otros escritores del Bajío, consistía, según mis cálculos, en publicar bajo el sello de cualquier editorial encumbrada lo que me daría el empujón directo al estrellato o, por lo menos, un estrellato de currículum que me ambientara y me maquillara como escritor por 3 meses, tiempo que dura una campaña publicitaria. Bueno, pues esto es el comienzo de uno de estos cuentos y como les digo, pues realmente es algo que nosotros vamos a ocurrir constantemente si volteamos a ver pues el mundillo de los escritores actualmente, ¿no? Hay muchas cosas que hablar de eso, pero bueno, quería solamente pues contextualizar. ¿Quieres que ya no me inviten a la feria del libro? No. Okay. Contextualizar, en fin, y pues invitarlos a conocer los cuentos de Ricardo, ¿no? Creo que, bueno, pues es lo que yo quería decir, pues me gustaría, pues ahora que Enrique nos invite a adentrarnos más, pues, en el mundo de Ricardo. Gracias, Juanjo. Muy buena tarde a todos y todas. Ricardo, en especial a ti por esta invitación. Y pues bueno, yo creo que no necesitas aquí de ningún funcionario o un caballete que diga quién eres. Además, de entrada se rompe el título de este libro de Nadie vendrá a vernos, pues yo veo aquí a una buena parte de los espacios de una paradoja. Pero así es la ciudad de Guanajuato, quienes amamos esta ciudad, porque yo soy uno de ellos particularmente. Mi trabajo, al igual que el de Ricardo, está muy concentrado y específicamente diseñado para exaltar y entender las dinámicas de esta ciudad. Y creo que aquí es donde precisamente ingresa el gran trabajo que Ricardo ha hecho a lo largo de años. Este libro viene a sumarse a un compendio de diversas obras y particularmente encuentro a un Ricardo muy maduro, un Ricardo muy hecho en términos de lo que es un gran escritor. Hablando de las paradojas, y ciño un poco esto porque le ocurre quizás lo que a Ibargüengoitia en su momento. Digo, ahora la universidad hasta lo celebra y entregan premios, ¿verdad? Sí. Pero en su momento pues era una persona non grata.
Y creo que algo hay de eso en lo que hace Ricardo particularmente. Y creo que ahí está, digo, ahorita me imagino yo a estos funcionarios ya prestos para irse a la Dama de las Caléndulas, aunque sea muy temprano, a lo mejor deben estar por ahí en así se llama el bar en un cuento. Se llama el bar, la Dama de las Caléndulas. Pero bueno, vamos, esta vida y dinámica cotidiana de Guanajuato se inscribe muy bien en la narrativa de Ricardo, no solo en este libro, sino a lo largo de su obra, y nos ayuda un poco como a entender el cómo somos. Decía Juan José que nos obliga de alguna manera a compartir, y hay en este compartir precisamente no solo las cuestiones risibles o las cuestiones complejas de la vida cotidiana, sino la profundidad del pensamiento y sobre todo un gran trabajo en materia de literatura. Si tiene algo Ricardo, más allá de los premios que ha obtenido a lo largo de su carrera, que no son pocos y que no son menos importantes, tenemos aquí a un escritor ganador de un premio nacional de novela, un premio nacional de periodismo, podría pasarme aquí hablando de los premios, pero a Ricardo le gusta más hablar precisamente de lo que es la sustancia, es decir, la literatura y cómo se inscribe en esta dinámica. Y Nadie vendrá a vernos tiene particularmente esos grandes aciertos de llevarnos no solo por un escenario lineal de lo que es el cuento, sino con una maestría específica que nos habla de esas posibilidades que tiene precisamente el cuento en muchas de sus varianzas. Hay escritores que toman una línea muy concreta y es válido, por supuesto. En este sentido, Ricardo aquí juega un poco, y eso es lo que me asombra de este libro, y digo juega porque nos lleva por diversas vías, desde lo que es el cuento costumbrista, por ejemplo, muy a la manera de Paino, quizás hacia finales del siglo XIX, en una historia ligada pues entre la guerra de independencia, que daría luego, infiero, pie a tu novela precisamente, no lo sé, estoy infiriendo porque me da esa pauta, y también asuntos contemporáneos, no solo ligados a Guanajuato y su vida cotidiana, de la que nos reímos permanentemente y que se expone aquí, sino también de cuestiones más elaboradas, es decir, un asunto que nos lleva incluso a la cuestión metafísica, y eso es lo que me asombra más en este libro particularmente, porque hay una historia en concreto a la que me refiero, que ha llamado mi atención desde que la leí, no en este libro, sino previamente. Y aquí quisiera consultarte, Juanjo, cómo de alguna manera en la materia editorial lograste esta construcción, porque hay varios apartados. El cuento al que me refiero se llama El Menda y yo. Quizás no lo alcancen a observar hacia el final, pero aquí tiene un crucigrama y una serie de palabras específicas que hablan de conceptos, y todo esto se va ligando alrededor de una historia muy vertiginosa, muy alucinante. Creo que es uno de los cuentos más complejos que conozco de tu obra, Ricardo, y me sigue dejando pensando, y eso ya es bueno. Me gustaría preguntarle al editor cómo de alguna manera asumiste el riesgo, Juan José, de publicar a un autor con estas características. Es decir, no hay aquí un trabajo lineal, insisto en ello, y sí una gran oferta sobre las fórmulas y las varianzas que la narrativa misma nos plantea. Pues regresamos un poco a lo que decía antes, ¿no? La literatura es construcción, incluso desde cualquier creación literaria es construcción. Un poema es, eso lo decía William Carlos Williams, uno de los máximos poetas que dio el siglo XX, la poesía contemporánea, decía: un poema es una máquina hecha de palabras. Un cuento también lo es, y es una construcción, un andamiaje. Es decir, por eso un cuento no… aunque algún escritor diga, pues es que yo a lo mejor lo escribí en un día, dos, en una sentada, lo escribí, quizá, pero es un cuento que probablemente estuvo construyendo de una manera mentalmente durante mucho tiempo antes,
Ya cuando lo escribió, quizá fue poco el tiempo que ocupó. Entonces, esa construcción en este cuento se ve reflejada, así es como si lo hubiéramos desmontado y hubiéramos puesto las partes separadas para que las fuera armando el lector por su cuenta, ¿no? Es un poco como el juego que hacía Cortázar en algunos ejercicios, pero a mí más bien me gustaría preguntarle a Ricardo esta incógnita, porque seguramente la gente que está escuchando dirá, bueno, ¿y de qué va la cosa, no? ¿Podrías explicarnos un poco cómo es que lograste esto particularmente, Ricardo? Porque, insisto, hay pocas cosas que realmente me asombran, y esto me ha dejado, desde que leí esa historia, particularmente muy intrigado. Y no te lo había preguntado, hoy es la ocasión y amerita, pues, ante este público, preguntarte cómo llegaste a esta construcción, no porque sea en específico, insisto, lo único valioso del libro, sino me parece lo más novedoso en la materia narrativa. Bien, se sabe que soy un fanático de los crucigramas y de los autodefinidos. Me gusta mucho armar, bueno, estar ejercitando el cerebro y matar el tiempo cuando lo puedo matar, construyendo crucigramas. Y en concreto, este cuento nace a partir de ese ocio, es decir, de ese ocio donde voy a decir que fue una especie de sorpresa al leer entre líneas, dentro de los crucigramas, del armado de crucigramas, elementos de construcción narrativa que los estaba viendo ahí y que estaban ocurriendo y o que podían construirse. Este cuento, no quiero spoilearlos, pero es un periplo onírico entre, no necesariamente es un sueño, está ocurriendo, pero no está ocurriendo, pero se parece a otras cosas y siempre son un juego de espejos. Y ese juego de espejos te lo da un crucigrama, te lo da varios elementos donde estás concentrado. El truco que yo quise hacer aquí es que todo el concepto, digamos que la historia subterránea, la historia B, no iba a detallar en ningún momento el truco, no iba a enseñar los calzones. ¿Por qué? Porque al final están las respuestas del crucigrama y dan el completo, y que básicamente estaría contando dos historias o casi tres, ¿no? Que si me costó mucho, sí me costó mucho. En concreto son narrativas que uno no lo escribe de un jalón, uno lo va construyendo de a poco. Es decir, si me apresuran, yo cada que veo a una persona o que conozco a una persona, me interesa mucho saber qué hace, porque ahí está una historia detrás y se conjugan estas historias. En Menda y yo quise hacer este juego donde nos empatamos y brincamos de las vidas que yo pudiera vivir o que alguien puede vivir con el otro, ¿no? El Menda es yo. O sea, la palabra Menda significa yo mismo, ¿no? Pero se utiliza en tercera persona, por eso así lo titulo. Entonces siempre es ese juego de espejos. Claro, y eso de alguna manera, pues bueno, abre la pauta para entender un poco lo complejo de lo que viene en este libro, pero también hay cosas muy interesantes y creo que son las que más he disfrutado particularmente con la narrativa de Ricardo desde hace muchos años, les insisto, no solo desde ahora. Tiene particularmente una fuerza muy poderosa en su lenguaje. Yo digo que tiene una metralla directa, una metralla mental de la cual nadie se salva, y aquí hay un Guanajuato muy vivo, festivo, pero también muy decadente, como el que se vive cotidianamente, ¿verdad? Estos personajes grises, estos personajes pues bonachones, torpes en muchos sentidos, pero también una particularidad en la narrativa de Ricardo y que está inscrita en Nadie vendrá a vernos, es el erotismo. Hay un dejo muy interesante, claro, manifiesto más en una parte sexual, abierta, ruda, directa, sin dejar precisamente la belleza del erotismo. ¿Podrías platicarnos un poco sobre eso, Ricardo? ¿Cómo de alguna manera te atreves un poco con estas dinámicas que para muchos jóvenes quizás hoy serían hasta escandalosas? Hoy
vivimos un poco como en esta generación woke que se lastima de todo, o se siente lastimada por cualquier comentario, y en tu narrativa pues no hay concesiones. Eso me gusta mucho y habla precisamente de un soporte específico, de un autor que no se arredra ante modismos, que no se arredra ante lo que pueda decir el resto, y que manifiesta con mucha naturalidad unas temáticas propias, que son las tuyas, esta violencia que es muy evidente en las historias, pero también el erotismo y la sexualidad desbordada. Platícanos un poco cómo es este proceso de creatividad en función de estos temas que parecieran, pues bueno, hoy por los tiempos delicados, pero que en realidad pues Sí. están ahí desde siempre. Sí, yo creo que cualquier autor tiene que tener en principio un respeto irrestricto a la palabra y un respeto irrestricto al idioma. Y las palabras no contienen la moral la contienen ustedes. La palabra en sí misma es un vehículo de comunicación donde todo lo demás está en el entresijo entre oreja y oreja, o entre ceja madre y oreja, del lector, no necesariamente del autor. En esa veneración a la palabra, en esa veneración como vehículo de comunicación, yo siempre quise ser poeta, o a lo mejor lo fui y me arrepentí en el camino cuando tenía 15 años. Y el erotismo, y lo dice Octavio Paz, el erotismo es el estímulo incesante de la poesía, ¿no? Es decir, para mí el generar estas pinceladas de erotismo, no la pornografía, el erotismo, el jugueteo, y ya me está viendo Merit con malos ojos, no me veas así, tiene que ver con esa llama que empuja a cualquier autor a tener esa doble ganancia, ¿no? La doble ganancia de ese espíritu erótico donde nos mueve y nos levanta de la cama diariamente y que es parte de esta realidad. Pero también para mí es un juego muy, muy, muy rico en torno a que es lo que mueve la creación también, es lo que estimula esa llama de la creación, o sea, la pasión, el padecer de esa pasión, ese contacto con, también hace una doble vía de comunicación. Entonces, juego con esa parte porque también los cuentos están más cerca de la poesía que de la novela. Yo ya les confesé en otra ocasión que yo soy un novelista de closet y que he hecho novelas. Bueno, yo sí creo que el cuento está más cerca de la poesía por todo los sintagmas, por el lenguaje del lenguaje y que aspira de alguna manera a esta poesía. Por eso, Enrique, el erotismo, la fascinación por la palabra. Quienes creen algo con las palabras tienen que ser cachondos, si no, no se dedican a esto, principio, ¿no? Es decir, la propia palabra es música, la propia palabra estimula, la propia palabra enamora, convence, genera muchas cosas. Entonces, bueno, tengo que dar esa pincelada necesaria porque alguna vez le prometí a mis hijas que iba a ser poeta, entonces no sé, ahí están los cuentos. Muy bien. Enrique, nada más. Sí, Juanjo. La portada del libro refleja un poco lo que estamos comentando. Eso lo digo porque hace un momento omití comentar que era algo que quería hacer, que el diseño de la portada es de una ilustradora guanajuatense, también egresada de la Universidad de Guanajuato, de diseño, ella es Rebeca Lucía Arredondo Sainz. Y eso pues a mí me alegra. Ella ha hecho varias de las portadas de E1 Ediciones y creo que está implícito precisamente, bueno, me robaste ese espacio de preguntarte, Juanjo, justamente porque el trabajo de un editor, además de hacer que el texto sea impecable, que no lleve ratas, que tenga el acomodo perfecto en las cajas, etcétera, tiene mucho que ver con la selección de las portadas. Y esta es una portada que nos marca una pauta precisamente sobre lo que nos ofrece el libro. Es una chica que está recostada en una cama, desnuda,
con una sábana cubriéndole la pelvis, mirando hacia el balcón y afuera pues se aprecia la ciudad. De alguna forma esto refleja un poco el carácter intimista del libro de Ricardo y también lo implícito, vuelvo a insistir, de este erotismo, de esta sexualidad desbordada, pero también de un divertimento que ha sido una de tus constantes, y por eso hablaba de Ibargüengoitia hace unos momentos, porque me parece, Ricardo, que de alguna manera el papel que tienes tú como narrador en Guanajuato, en este país, porque formas parte además de una generación importante, pues viene concatenado precisamente a este relevo que no le llamaré yo generacional, pero sí te veo como el heredero de esta narrativa que Ibargüengoitia de alguna forma constituyó sobre Cuébano. Aquí hablaba yo de la Dama de las Caléndulas, para todos mejor conocida como la Dama de las Camelias, ¿verdad? Eso supone el autor. Eso supone el lector. Supone el lector. Bueno, más allá de si los funcionarios ahorita andan allá con Clementina o con esta Andrea Roca, pues lo más seguro. ¿Seguro? Es lo más seguro. Platícame un poco sobre esta parte de ver en el guanajuatense per se el personaje ideal para estas historias que normalmente no tienen un final feliz. Y también hay algo muy interesante, esta linealidad de vidas grises, atribuladas, terminan dándonos sorpresas. Yo quisiera un poco que me platicara sobre esta ruta de trabajo que no es nueva y cómo de alguna forma te enfrentas precisamente a esta circunstancia que luego muchos se pueden ver reflejados y hay reclamos, ¿no? De, oye, pues escribiste sobre mí, como el Charro Negro, o muchas otras personas que luego de pronto uno reconoce en la lectura de Ricardo. Claro, son ficciones, pero hay estos perfiles, estos dejos de esos personajes que todos conocemos. Muchos no están aquí, por supuesto, seguramente estarán en el libro siguiente. Sí. Platícanos un poco sobre eso, Ricardo. ¿Cómo la mordacidad y esta parte de la ironía te lleva pues, a enfrentar esta circunstancia? Porque vuelvo a insistirles, si quien ha leído a Ibargüengoitia pues sabe perfectamente a quién se refería con cada mote o con cada expresión de su palabra, aunque, bueno, vuelvo a insistir, aunque fue un apestado para la universidad, hoy se le celebra, ¿no? Y se entregan premios en su honor. Probablemente ocurra lo mismo contigo, Ricardo, en un futuro. Sí. De eso no tengo duda. Hoy sería apestado y luego más. Sí, ok. Bueno, ya la entrada de esta presentación es un símbolo. Sí, sí. O sea, no hay ni un caballete, no hay ni un funcionario. Es decir, aquí es como China libre. Entonces, bueno, no pasa su mejor momento la difusión cultural de la universidad, seamos claros. Entonces, dejemos que el autor nos comparta un poco sobre esta línea. Sí, y eso es lo que me gustaría compartir, ¿no? Jorge Ibargüengoitia es nuestro autor favorito en una falacia muy interesante. ¿Cuál es? Que nunca estuvo en Guanajuato, literalmente. Entonces lo conoció como muy de pasadita, muy de refilón, y con la visión chilanga, después de estar en México, regresó a Guanajuato y se burló de nosotros. Esa es una realidad. Cosa que no le quito yo ningún mérito como autor, es el autor que nació aquí en Guanajuato, ¿no? Allí en la presa. Sin embargo, no vio este tema de qué escribe un autor, de lo que está cerca y de lo que quiere. ¿Sí? Tenemos varios elementos que están cerca y que están en continuo, en una constante, que van y vienen, y que son las historias que uno quiere contar y que merecen ser contadas, que son de nuestros queridos, de los cercanos, de lo que está ocurriendo, que no es menos importante. O sea, yo no soy un autor que escribe de historias de Oslo, escucha música danesa y vive en León, Guanajuato. Yo soy un guanajuatense que escribe historias de guanajuatenses, pero más que nada, no en el abstracto, escribo historias que me parecen pertinentes y que transformo, no en abstracto, sino en cosas del drama humano. Me interesa mucho el drama humano. El drama humano, si no hay drama, pues si uno se enamora y tiene final feliz, entonces no hay final. Para que haya final tiene que haber un drama, entonces por eso soy dramático y tienen que terminar terriblemente las historias, si no, no acabaría de estar contando una historia de la felicidad.
cosa que no ocurre. Y a ese respecto, Enrique, sí es bien importante. O sea, mi visión, me imagino que lo verán en otro lado. Ustedes porque son guanajuatenses, ¿no? A lo mejor lo va a leer un madrileño, va a decir, oye, es Madrid, ¿no? Es Calatrava, no sé, es Bilbao. Puede ser, ¿no? Pero uno aspira a la patria querida, que son la gente que quiere, la gente que está cerca, como ustedes. Por eso no piensen que no van a salir en alguna historia, igual, sí, ¿no? Porque va en ese sentido. Y sí te han reclamado en la calle, ¿no? Sí. Y en los cafés, me ha tocado, pues, de alguna manera ver esa circunstancia de gente que se ha visto reflejada y indignada, ¿por qué me reflejas así? Sí. Pues es que no eres así. Generalmente las mujeres. Bueno, hago un impasse, precisamente a propósito de un cuento específico, pero hay una frase que puede rematar muy bien esto, que se llama 100 pesos, y dice, uno de ellos me acusó de borracho, yo lo acusé de maricón, me retiró el habla. Esto es real y por eso lo consulto directo con el autor, porque esta circunstancia, bueno, pues es una fórmula específica de narrativa, pero vamos, también implica riesgos, ¿no? Sí, por supuesto. A ver, hay, y no es mentira, hay gente que quiere, o darte sus historias para que, no, mi vida es una novela, cabrón, o sea, te la voy a platicar para que hagas cosa que no ocurre, ¿no? Si yo también me pongo la máscara del santo como ese otra novela. es directivo. Sí, terrible. Y la otra es que puede ser que una anécdota funcione dramáticamente, porque una de las cosas que uno tiene que hacer en lo general es taparse los calzones y no enseñarlos, es decir, no enseñar de dónde vienen las historias, aunque se parezcan a ustedes. Pero lo que más me encanta es que se pueda comunicar y se parezcan a alguien, al lector. Y eso significa que se está penetrando. Pero ¿qué es lo que ocurre? Concretamente con mujeres me ha pasado. Una con mi esposa, que luego me reclama y me dice, pero ¿por qué escribes eso? Por Dios santo, ¿no? La otra, que fue la más, una novia que tuve, me quería casi que demandar, ¿no? Porque ella pensaba que yo estaba a manera de despecho denunciando nuestro fracaso sexual, sentimental. Entonces, no era así, ¿no? Era un personaje y tuvo ese problema y tal. Entonces, a partir de ahí aprendí que tengo que ser más discreto en esos temas o tengo que cambiar, polarizarlo, porque es otra de las cosas que acabas de apuntar. No necesariamente, la ficción no es necesariamente el relato real. No, a ningún creador, y menos a los poetas. Bueno, no me gustaría ver al charro negro otra vez enervado, ¿verdad? Sí, claro. Entonces pasa eso, Enrique, pasa eso que hay cosas que hay que contar, pero tengo astigmatismo. Ya desde ahí estoy viendo las cosas de una forma diferente. Leo de manera diferente. Hay una traducción del mundo. Y más aún que dices, le quiero echar más a otra construcción. Porque luego nos pasa a los fuera de focos, ¿verdad, Abraham? Con nuestro astigmatismo, sí. Cuando hacemos videos nos pasa así de que y luego nos echan el maestro Toño Puyas, pero bueno. Va en ese sentido de cómo se trastorna la realidad, pero lo indispensable es que el otro se personifique, porque eso quiere decir que por lo menos llegamos a la otredad y dijo, se parece a mí, o está contando algo que a mí me pasó. Y como dijo el otro, ¿no? Con esa persona, es decir, hubo una persona que tuvo 12 seguidores y fue un éxito en el mundo. Yo me conformo. Sí saben quién fue, ¿verdad? Los 2 seguidores, Itzia. Pues Cristo, pues ya, ¿qué más? Jesús. Y no había Facebook. No había Facebook. Bueno, en esta dinámica precisamente de hacer narrativa de alto alcance, de largo aliento, me gustaría preguntarte, Juan José, ¿cómo apuestas precisamente a seguir una línea que ni siquiera es nueva, porque la instauraste justo cuando coordinaste la dirección editorial de esta universidad hace muchos años? Se logró colocar a la universidad a un nivel nacional
que muy bueno. Y de alguna manera hoy, después de tu paso por el Instituto de Cultura como editor, también dejando la vara alta, llegas a desarrollar un proyecto particular propio que es Ediciones E1, con un corredor latinoamericano en principio, y eso habla también de la apuesta y el riesgo para la publicación de autores. Platícanos un poco sobre esta línea que llevas en Ediciones E1 y la selección de la obra de Ricardo. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? Sí, bueno, quería a lo mejor nada más antes de contestar tu pregunta hacer un apunte a lo que estábamos comentando, a lo que se estaba comentando previamente. En ocasiones cuando he hablado, he platicado con otras personas de lo que sería la invención o el momento en el que comenzaron los seres humanos, las personas a contarse cosas, ¿no? Es decir, eso es algo, o sea, el cuento por eso es un género originario, es decir, viene con el propio origen del hombre, de las personas, del ser humano, del género. ¿Qué es lo que ocurre? Que hubo un momento en que se sintió la necesidad de compartir algo mediante gestos, mediante, en fin, de alguna manera, ¿no? Eso se fue perfeccionando, pero debe haber sido un momento espectacular o realmente deslumbrante cuando la persona se dio cuenta que además de contar algo, podía mentir, o sea, podía no decir la verdad. Ese debe haber sido un momento así singular. Y ese pues quizás el nacimiento de la propia literatura, porque si algo tiene el escritor es que puede mentir con toda libertad, ¿no? Y sin pecado además, ¿no? Entonces, el hecho de que alguien se vea reflejado en un personaje de un cuento, pues es algo muy subjetivo, ¿no? Probablemente sea una creación de la propia persona que se está viendo reflejado en ese personaje, más que algo que corresponda a la realidad, ¿no? Entonces, bueno… Interpretación no pedida es acusación manifiesta. Sí, sí, exactamente. Entonces, bueno, pues justamente eso es lo que, en el caso del libro de Ricardo, pues eso es lo que encuentro, ¿no? Cuentos realmente, ¿no? Historias. Bueno, pero historias, insisto mucho en el perfil, Juan José, porque pareciera menor, pero como en todo evento nos gusta pues también enfatizar las cuestiones específicas, como lo hace cualquier editor. Tienes personajes, quizás mucha gente no conoce Editoriales E1, pero has publicado a Jorge F. Hernández, por ejemplo, un gran narrador, y ahora está Ricardo en esta línea. A eso me refería de esta apuesta por llevar una narrativa de alta calidad desde un escenario particular, propio, y arriesgando tu capital. Sí, efectivamente, la libertad tiene su precio, ¿no? Entonces, y nada es gratis, ¿verdad? Pero es reconfortante también, ¿no? Mi salud ha mejorado mucho, eso debo decirte. Después de dejar el servicio público, sí, totalmente. ¿Qué es lo que busco ahora? Busco obras, eso es lo principal, ¿no? Es decir, como decía hace unos momentos, ¿no? Más que nombres busco obras, porque eso es lo que en realidad valoramos tanto los autores, el editor y sobre todo los lectores, ¿no? Es la obra en sí, eso es lo único que va a quedar. Las personas nos vamos y las obras son las que quedan. Efectivamente, bueno, pues formar este catálogo no es porque yo no buscara publicar a escritores de Guanajuato, simplemente que consideré que esa era una labor que corresponde pues a otras instancias. Yo ya había realizado eso durante muchos años, entonces dije, bueno, pues ya ahorita no, en esta nueva etapa que entro no es mi papel hacerlo, ¿verdad? Porque
simplemente creo que había que tomar otra forma de hacer las cosas, dedicarme a otro ámbito. Sin embargo, pues una excepción, pues obviamente fue el libro de Ricardo, por esta razón. Es que yo cabía porque era de la guatiriteratura litero-mexicana. Sí. ¿No? La editorial latinoamericana, entonces, ¿qué por ahí? Exacto, sí. Bien. Y exactamente, la E1 Ediciones también nació pensando en ver hacia arriba, pero lo que pasa es que nosotros volteamos el mapamundi, ¿no? Nosotros vemos el cono sur hacia arriba, no hacia abajo, y entonces vemos hacia ese sur, hacia es donde nos ubicamos. Tenemos una colección que se llama Formato del Sur, el logo es eso, ¿no? Es el cono sur invertido. El cono sur invertido. Y pensando en eso, en que pues México es parte de Latinoamérica y como tal también debemos identificarnos, y esto totalmente alejado de cualquier ideología, ¿no? Simplemente por cuestiones culturales y por una identificación con ámbitos que nos son muy similares a los nuestros. Una ciudad latinoamericana como Córdoba en Argentina, o como La Paz, Bolivia, o como Arequipa en Perú, o como León, ¿no? Como Guanajuato, esos son las ciudades latinoamericanas. Y de esa manera, ese es el ámbito en el que queremos estar, ¿no? De acuerdo. Y bueno, en ese ámbito está inscrito precisamente la obra ahora de Ricardo García Muñoz, que ha hecho un gran trabajo a lo largo de muchos años. Yo creo que llega un momento también en el que cualquier escritor, Ricardo, se entiende más con el ejercicio puro y duro de la obra que de los eventos o de los reconocimientos o de si vienen o no vienen. Platícame un poco cómo llegas a esa circunstancia en una madurez pues afortunada, porque hay muchos que no tienen particularmente, bueno, para empezar, obra, que es lo más importante. Exacto. Sí, conozco mucha gente, les digo yo, poetas revolucionarios de cafetín, monstruos caguameros punks que Sí, claro. no terminan por hacer nada, ¿no? Los escritores de toda la vida que no terminan por hacer nada, y eso es algo normal en cualquier circunstancia y cualquier país. Es decir, ni siquiera es privativo de Guanajuato. Vas a Guadalajara y encuentras lo mismo, vas al DF. Es decir, vamos, hay gente que está trabajando y permanentemente, de alguna manera también llega un momento en que se pierde quizás la conciencia del alrededor. Es decir, a ver, pienso por ejemplo en el maestro Hugo Gamba, que no reconocí ahora que llegamos aquí a la puerta. Un gran director de teatro, un maestro que ha dado muchísimo a Guanajuato, pero no solo para Guanajuato y el país, sino para el tema internacional. Pero como lo tenemos aquí nos parece como lo más natural, ¿verdad? O sea, es decir, pues no pasa nada. Y yo les aseguro que muchos ni siquiera habrán visto alguna vez los entremeses cervantinos o se habrán acercado a ver cuáles son los procesos que desarrolla el maestro. En fin, pero eso es natural en cualquier Allá ustedes artista. si no leen el libro. Yo quisiera preguntarte específicamente eso, Ricardo. ¿Cómo te sientes en una ciudad que es cosmopolita, que tiene una dinámica artística muy interesante, pero que sin embargo es muy proclive justo a eso, a escamotearle a sus creadores el reconocimiento y el desarrollo de la obra? Y no porque tenga que ser perpetuo, el que te levanten en andas o que hagan fiesta, no. pero al menos entender justamente ese papel y que tiene el artista, que es un motor específicamente. Por eso me refería al maestro Gamba en ese sentido. O sea, tenemos aquí una figura de carácter internacional que nos habla precisamente de la importancia del espacio en donde estamos y de lo que se hace desde una ciudad como esta. ¿Cómo te enfrentas a ello? Yo creo que somos una generación, somos casi de la misma edad, él me lleva como 10 años. Bueno, me pasaron 2 tractores ya por encima. Somos de la misma generación y somos una generación que nació somos la generación de la crisis. En una ruptura, en una crisis donde se violentó el tema
de lo editorial en papel y se volvió lo digital. Estamos hablando de los 90s, el 2000, pero somos una generación, Enrique, que también fue subversiva para los grupos culturales de entonces. Es decir, en principio, quienes creamos o quienes generamos o que contamos historias, las contamos en principio por una necesidad básica y primaria que es para mí, porque tengo esa necesidad. Sin ánimo de llegar a la publicación o de llegar a la trascendencia en las letras históricas de la compañía, ¿no? No, sino es por una necesidad, creo, interna. Nacimos en esa generación donde tuvimos que ver estas rupturas que son muy importantes con lo oficialoso, y que descubrimos que el ser outsider funciona mejor, el estar fuera de estas organizaciones culturales. Digo, Enrique y yo nos conocimos, empezamos muy jóvenes. Yo estoy diciendo que yo empecé a escribir desde la primaria. No, empecé a publicar como a los 16 años, 17 años en aquel periódico nacional. Y es una actitud del pescador donde hay que ir construyendo, sin ánimo de decir voy a ser famoso, es simplemente la actitud de crear. La otra, como somos generación de la crisis, no creíamos en las instituciones culturosas, y lo confieso abiertamente, yo no me interesa. ¿Empezamos hoy? Sí, claro. Y vas a decir, pero es una paradoja porque te he publicado el Estado, pero me ha publicado porque es un premio o porque fue una finalista de una novela, pero no porque yo he ido a tocar a las puertas, y hago constar aquí. Se hace constar, pero no porque se vuelva uno un revolucionario, sino porque primero escribes para ti, en función de la obra, es lo que dice Juan José, buscas la trascendencia de la obra, y luego entonces está a la puerta de la publicación y de salir al mercado y de buscarle, que es lo más difícil del mundo, y tenemos una competencia terrible. Entonces, si uno empezara al revés, jamás escribiría, ¿no? Decía, bueno, pues es que nadie me va a leer. Por eso me vuelvo a lo mismo de los 12, ¿no? 12 seguidores está bien, 12 lectores, estoy feliz y brinco de alegría, que es a lo que voy. Ahí pasa entonces esa cuestión de decir, voy a dudar un poco de las instituciones, porque pasó con el boom, pasaron con varios movimientos literarios, que mientras Cortázar o Rulfo o la gente del boom se moría de hambre escribiendo su novela, las editoriales se hacían millonarias, y luego encontraron ese parteaguas de decir, voy a publicar a estos latinoamericanos, y les funcionó y ya comenzaron a vender libros. Pero en la obra uno está solo y está hambriento de seguir construyendo. Ahí no hay nadie, ahí no hay editor, ahí no existen otras cosas más que una atmósfera muy, muy personal, muy de pensamiento, muy de reflexión, y la familia. Por supuesto. Yo escribo a pesar de todo, ¿no? Pero es con la familia, con la cotidianidad, con mis hijas pequeñas, con mis hijas medianas, es decir, ahí se tiene que escribir, y creo que es ahí donde se enriquece estas cosas. Es donde creo que también son los años, mi querido Enrique, los años que te dicen, escribo más de lo que publico, y lo confieso, ¿no? Porque aprendimos que lo primero es la constancia y el ejercicio diario de la escritura, de la creación, que la publicación, que el farol, que el decir, tengo un librito tal. O sea, esto es algo que nadie me pidió hacer. Nadie me puso una pistola. Y hay que tener una valentía extrema de decir, bueno, ya construí algo. Ahora voy a ir con alguien a que me dé su punto de vista, a ver si le gusta, a ver si se publica mi libro, a ver si podemos acceder. Entonces tiene que ser uno más revolucionario, ¿no? Más revolucionario, dejando que la obra sea el peso específico y no el cuate. Yo me engañaría a la hora que llega con mi cuate, me publicó mi libro. Yo sería el primero en darte un bofetón, claro, si fuera malo. Por Dios, no, claro, qué vergüenzas vas a hacer pasar, ¿no? A la literatura de Guanajuato, no solo a ti, a la literatura de Guanajuato. Entonces, Pero públicame, ¿no? O sea, estamos aquí no, sería vergonzante, puedes decir.
pues está bien malito tu libro, pero soy tu cuate y te voy a... No, estaríamos rompiendo toda sobriedad en este aspecto. Creo que ahí está un tema, lo decía ya Juan José, y este libro se construyó así, nadie me lo pidió, pero estuve, miren, picando piedra a diario, ¿no? Para construir algo que medianamente le gustara a Mary, que es mi lector amable y es el primero, y luego a mis hijas, que también son lectoras voraces, y si ya me acomodaba a mí, decía, bueno, se lo puedo entregar a un editor. Enrique no tiene piedad, pero es un gran lector que siempre hay que confiar en sus textos. No, güey, y es verdad, se los digo en serio. O sea, si esto fuera una porquería, para empezar, pues no estaría yo aquí. Los sé. Sí, no, que te acompañe otro. Ni con una lana, una chela, algo, Que te acompañen aquí los que no están. Aquí vinieron acarreados todos mis amigos. Bueno, yo quisiera de alguna manera enfatizar mucho en la obra de Ricardo, particularmente por lo que les he comentado a lo largo de esta charla, que uno, se constituye como uno de los autores más importantes de la generación de la crisis, la definía yo hace muchos años, cuando dirigí aquí el diario M, la generación de la crisis. ¿Por qué la generación de la crisis? Porque crecimos en la crisis, nos hemos desarrollado en la crisis, hemos procreado en la crisis y vamos a morir en la crisis. Así. Entonces, y escribimos en la crisis. Entonces, de alguna forma, tienen de verdad ante ustedes un gran autor, no solo de Guanajuato, sino de México y ahora marcando esta latitud latinoamericana a través de ediciones E1. Y en este libro, de verdad, no hay un desperdicio de nada. Van a encontrar cosas muy interesantes, muy hilarantes, la gran mayoría de ellas, historias muy retorcidas, algunas bellas en cuestiones de lo que es la narrativa propia, no porque sean cuentos rosas. Hay travestis, hay borrachos, hay motoristas enloquecidos, hay un mundo de personajes que vemos deambular particularmente diario, en lo cotidiano, en esta hermosísima ciudad que es Guanajuato, la más bella del mundo. Y yo quisiera que nos cerrara, Ricardo, el conversatorio, porque esto más que una presentación, les decía yo al principio, se trata de eso, de un conversar, ¿no? Parece muy pastoso que llegue uno y diga un mensaje y luego le toca al otro, y al final ya toda la gente está así, ya cállenlos por favor, o sea, los que siguen, ¿no? No sé si alguien está contando el tiempo. Está cabeceando. Bueno, no sé, a lo mejor ahorita viene alguien ya a poner aquí los caballetes que siguen, ¿verdad? Sí. Pero si hay alguna pregunta. Sí, yo quisiera, si tienen a bien, aquí el público que nos acompaña, escuchar del autor propio en voz, porque es algo normal también, pero es algo interesante el que nos elija un extracto de su cuento favorito. Yo te diría, Ricardo, que nos leyeras una parte para convencer, para que se lleven, se agote el libro hoy. Digo, hay muchas editoriales aquí, pero pues está E1, llévenselo por favor. ¿Es una súplica? No, no es una súplica, es una invitación de verdad a que se adentren en un gran libro que tiene justo eso, grandes varianzas. Más allá de los personajes, les insisto, son las fórmulas narrativas, el alcance que nos da la dimensión de lo que es un verdadero y gran autor. Estoy tratando de buscar algo para cerrar, pero no, tú estás pensando ya en irte a la dama de las caléndulas, con los demás. Hay hay un juego que me gusta hacer, que me ha gustado hacer dentro de mis cuentos, en ese sentido de siempre creo que tiene que haber una exploración, porque la vida no es lineal, porque nuestras narrativas no son lineales, estamos en una constante ir y venir, y las historias que nos cuentan y que nos llegan son de diferente manera. Por eso no podemos hacer una cosa lineal, o en las historias, en los cuentos, batallaría yo mucho en pensar que todo fuera de una misma línea, cuando no es cierto, ¿no? Cuando diariamente nuestra vida nos hace ver que
hay atravesamientos completos, ¿no? Que tenemos un mensaje, que tenemos una imagen en Instagram, que tenemos una llamada por teléfono, un encuentro inadvertido y que pueden estar ocurriendo de manera simultánea varias historias. Por lo tanto, siempre mi ejercicio es de carácter exploratorio para contarlo de manera que se parezca a la realidad, pero sobre todo que tenga ese acercamiento con lo que nos ocurre día a día. Le di título al libro de Nadie vendrá a vernos, un tanto en la puerta de la pandemia, no siendo un libro pandémico en absoluto, no lo consideré así. Los escritores siempre tenemos pandemia para escribir, es decir, siempre hay que estar aislados, entonces no había diferencia, sino es un tema de cómo la vida nos va haciendo un viaje, ¿no? Ese Ítaca al que siempre estamos, y que ese Ítaca, ese viaje, ese retorno al hogar, siempre, siempre, siempre queda con los que más queremos y con los que más nos quieren. Y de pronto hay que decir, nadie vendrá a vernos, porque no hay que tener esa esperanza, sino hay que hacer este viaje, esta ida y vuelta, siempre este retorno. No sabemos si Ítaca fue lo mejor de tu vida, pero lo mejor es llegar a casa, lo mejor es tener esa vuelta a casa. En torno a esto, le doy título al libro de Nadie vendrá a vernos, y voy a leer solamente un párrafo antes de que me expulsen del patio jesuita. Por hereje. Por hereje. Valerio llegó a la universidad cuando sonaban las campanas de la basílica, al punto de las 6 de la tarde. Caminó por el pasillo y cruzó el pórtico del edificio. Un nudo en la boca del estómago lo hizo pasar saliva. Sopló por las vidrieras un viento de las tierras del sur que despeinó a 3 mujeres balbuceantes. Valerio saludó al grupo con el pulgar levantado y avanzó al hemiciclo. Los que sean maestros aquí pueden reconocerse. Lo miraron pasar como un muerto viviente. Quedó en el recinto un silencio apretado. Valerio tomó el plumón y lo agitó en el aire. Sus ojos quedaron fijos ante la pizarra. Dejó de escuchar murmullos y rechinidos de bancas. El escozor de las miradas encima de su cuello lo mantuvieron cautivo por un momento. Giró su cuerpo 180 grados y presenció un auditorio atento y extrañado. Inhaló el oxígeno que colmaba el espacio hasta que no se llenaron sus pulmones. Tiñó la primera frase de su discurso con poder. Dejó de escucharse afectado por el golpe moral que le acababan de dar en la oficina de becas. Sabía que entregar la erudición en ese muladar era el fiel reflejo de su medianía, quizá porque ahora tomaba decisiones vesiculares en vez de usar la retórica de siempre. El timonel de su vida le agarraba las bolas a su antojo. Era solo una autónoma de Sololoy, que con sus impulsos escalofriantes quería llegar a casa. El arado, la espada y el libro eran los temas de sucesión. Explicaba con una voz la conformación de la sociedad por esa triada, aunque sus neuronas iban diluyéndose entre el hemisferio izquierdo para recordar a un Valerio calzando en chanclas lo que Valerio, profesor, echaba fuera de su casa. Todo era tan amable, estábamos tan bien que nos están jodiendo. En San Pancho reinábamos con el libro, a nuestro antojo, todo pagado, recuerda, todo listo, sin mover un músculo, solo las neuronas briagas, el cheque puntual cada mes, el arado no falla. Un problema, escribías, leías, apostando en la casa de campo de la tía Armenia. Ahorita estaríamos en chanclas y con una medida de whisky. En cambio, estoy atrapado en un campo de arroz mojado, en un instituto que no me ayuda, no hay tiempo libre, en una casa de paredes azules y apestando a formol, a vieja seca, con una vieja moribunda en jaque, pero todo iba a ser rápido, 3 semanas y 2 horas conectada al respirador y de cuajo sacó la intravenosa y abrió los ojos. La conclusión era irremediable según los cálculos. La tía tenía 2 meses de vida, no más. Son 8 meses limpiando la baba de Armenia, de esa tía, que tiene todo muerto menos el cerebro. Recorte presupuestal entonces, de mis parrandas porque en la casa todo está pagado.
y con el colmo de asistir cada 3 horas a la vieja tía Armenia con su dosis de medicina, trapear el piso, cambiar pañales, estrujar la piel enmohecida de una anciana tacaña. La alarma tintineante del reloj sonó a los 45 minutos. Hagamos una pausa, dijo. El grupo salió por el café. Valerio miró el esquema de la lección sobre la pizarra. Se sacudió las manos como si tuviera cal y comenzó a borrar las palabras y los dibujos. Dejaba su alma debajo de la franela, huérfano otra vez de sus ideas sueltas, los grandes proyectos. Borró las esquinitas. Se diluían en una mezcla altanera de orgullo y melancolía. Las 40 ideas de clase quedaban sepultadas bajo el fieltro del borrador. Decía que no dejaría para el siguiente maestro la basura mental. Intentó apuntar sus ideas fantasmagóricas de los discursos de la clase en su libreta. Al final todo era confuso, solo líneas muertas, embrollos, apuntes, un caos que no le permitía dar el paso siguiente. Se había borrado a sí mismo. Al final del semestre, si bien le iba, le otorgarían el diploma al mejor maestro con una palmadita en la espalda. La alarma del reloj de pulsera sonó a los 5 minutos. Tomó el termo y se dirigió a la cafetería. En el rubor de la media tarde, le tomó el brazo Jacobo. ¿Oíste que entregaran las becas para profesores? Valerio se detuvo como si un péndulo cayera al suelo. Jacobo enfurruñó el rostro. Recordó la mujer escondida en su miserable escritorio. En este periodo no hay recursos, dijo la secretaria. ¿Lo puedo ayudar en algo más? No sabía, dijo Valerio. Increíble. Miró el reloj y sacudió el brazo. Jacobo, vapuleado por la respuesta, quedó atrás y siguió su camino. Sirvió el café y las gotas ardientes le quemaron el metatarso. Maldita vieja. Si fuera protegido, otro gallo me cantaba. Pero para andar tejiendo ilusiones aquí nomás no. ¿Qué hago aquí? A ver, Valerio, respóndeme. A ver, todo por no meterle la gruesa a Clementina. Qué feo, ¿no? Bueno, pero así dice. Total, mínimo de asistente. Fácil, una invitación a la dama de las caléndulas, una botella de ron antillano, una Coca-Cola de 3 litros, la halitosis regular tirando a jodida, los senos intoxicados de silicona, la celulitis desparramada en los costados de las nalgas, el botox corriente, la cara de sorpresa y la noche cuesta arriba con esa arpía. Pero como soy un jodido maestro, discriminado y jodido. Y hasta ahí. Y hasta ahí porque viene lo mejor. Porque nos vamos a la dama de las caléndulas. No es cierto, todavía no abre. Juanjo. Sí. Cierre, yo creo que valdría la pena un cierre, Juan José, del tema editorial. No, la sí, invitación a... simplemente pues invitarlos. Yo creo que ya escucharon pues ahorita las palabras de Ricardo. Ojalá que se hayan entusiasmado con el libro. Y bueno, pues como nos pero no se vayan porque vamos a hacer una selfie. Ah, sí. ¿Cómo? Ahorita la tomamos, pero seguramente aquí tendremos a la venta los ejemplares para quienes quieran llevarse alguno. Y pues invitarlos a leer libros, sobre todo de editoriales independientes. Y este pobre autor que necesita de lectores. Será muy necesaria su lectura. Acuérdense, el lector es el que manda. Si ustedes quieren que compren los libros que ustedes quieren que sigan existiendo. Y demandan al editor. Esos son los libros. ¿De acuerdo? Bueno, pues. Muchas gracias, muchísimas gracias, de verdad. Estoy muy contento, estamos muy contentos. Gracias a todos los presentes, gracias a los amigos, gracias porque me apapachan en el corazón, gracias a Merit, a mis hijas que están aquí en primera fila, como siempre, ¿no? Desde bebé las traía pobrecitas en esas cosas tan aburridas y de verdad les agradezco como muchos amigos, mucho calorcito y mucho amor, de verdad, aprecio mucho por la hora terrible, digo, es la hora estelar, decían, ¿no? En esta feria era la hora estelar a las 4. Agradezco mucho esta participación. Sí lo fue. Lo logramos, de verdad. Por eso quiero una selfie. Lo logramos, gracias. Sí vinieron a vernos. Sí vinieron. Y decían que nadie vendrá a vernos, pues sí vinieron. Muchas gracias. No sé si me pasé de tiempo, pero agradezco.